vamos a centrar tanto en su recorrido como en los retos que ha de afrontar la estrategia en el presente como de cara al futuro. Patricia es técnico de la Subdirección de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud y yo soy técnico de la Subdirección de Promoción, Participación y Planes de la Consejería de Salud. La medicalización de la vida cotidiana es un tema de actualidad. Ahora todo el mundo habla de los problemas que la medicalización está teniendo en la vida cotidiana de la ciudadanía, ¿no? Pero no era tanto cuando esta estrategia comenzó a fraguarse, ¿verdad, Patricia? Bueno, sí, pero los profesionales que atendían en realidad a la población sí que tenían ya ese espíritu de atender de manera diferente lo que eran problemas en realidad que no eran clínicos, ¿no? Y ya había algunas experiencias, no sé si te acuerdas, en Úbeda, en Jerez, pero lo realmente importante se fraguó en Málaga porque se fraguó dentro del proceso de ansiedad, depresión y somatizaciones del ADS y además en un espacio de colaboración entre salud mental y los profesionales de atención primaria, fundamentalmente el equipo de trabajo social, pero también enfermería, toda la dirección del distrito estaba implicada en eso. Y se dieron 3 soluciones. No sé si te acuerdas, una solución, la medicalización pura y dura, que era la que se venía haciendo y la que se sigue haciendo hoy en día. Una solución destinada al síntoma, eran grupos de trabajo con las personas, pero controlando el síntoma de la ansiedad fundamentalmente, y una solución destinada a abordar las desigualdades, los determinantes sociales que inciden en la salud, fundamentalmente los relacionados con el mandato de género. Pero eso fue 2003, 2004, ¿no? Eso fue hace bastante tiempo. Eso fue, ¿no? Hace bastante tiempo. Con la llegada del primer proceso asistencial a ansiedad, depresión y somatización. Eso fue hace bastante tiempo. Es más, los grupos se generalizaron en el Distrito Málaga en el 2006. O sea, hasta el 2006 no entra eso en cartera de servicio. Del Distrito Málaga nada más. Del Distrito Málaga nada más. El Distrito Málaga lo presenta eso en unas jornadas que tuvimos de desigualdades sociales en salud. Nos llamó la atención tanto al Servicio Andaluz de Salud como a la Consejería y se decidió que era una estrategia que probablemente se podía generalizar al resto de Andalucía. Y empezamos a trabajar con los profesionales de Málaga para tener los materiales, para adaptar los materiales a una perspectiva más general. Ellos ya tenían incorporado una línea muy importante, que era la línea del enfoque de género, porque claro, el abordaje de las desigualdades que se hace desde los grupos socioeducativos, entonces no eran los grupos socioeducativos como tales, pero ya se hacía ese abordaje de desigualdades en el enfoque de género, fundamentalmente en cómo los mandatos de género perjudican la salud en el sentido de que impiden desarrollarse emocionalmente a las personas, ¿no? Y esa línea ya la tenían, pero no de forma transversal tan explícita como después desarrollamos. Y lo que no tenían era claramente el enfoque de activos que después se les dio a la estrategia cuando decidimos generalizarla y trabajar en un manual y en... Claro, ahí ya estamos hablando del año 2010-2011. Exactamente. Cuando la Consejería de Salud encarga al Plan Integral de Salud Mental generalizar la estrategia al resto de Andalucía, como tú has comentado, ¿no? Ahí es cuando se le denomina grupo socioeducativo en atención primaria. Y es verdad, por esa época, estamos hablando del año 2010, el modelo de activos se está empezando a implantar, ¿no? En determinados proyectos aquí en Andalucía, ¿no? Y muy liderado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Y otros profesionales de la red sanitaria. Entonces se hizo un grupo de trabajo intersectorial con profesionales que ya desarrollaban la estrategia en Málaga, también profesionales de trabajo social de Jerez, si no me equivoco, técnicos de promoción de salud, un profesional de la psicología clínica, también alguien con formación en perspectiva de género,
y estuvimos trabajando, sobre todo enriqueciendo el material que los compañeros y compañeras, sobre todo el Distrito de Málaga, habían elaborado previamente, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante bueno y donde se aportaron, bueno, las evidencias más actuales, se reforzó la perspectiva de género, y hasta que llegamos a publicar el material fue a finales de 2011, ¿no? Y a todo eso siguió una estrategia formativa de formadores, ¿no? Eso fue ya en 2012, ¿verdad, Patricia? Sí, eso fue ya posteriormente, en finales de 2011, justo con la publicación del manual, y 2012. La estrategia de implantación, desde mi punto de vista, tuvo la gran suerte o el gran acierto de ser muy práctica. Establecimos primero un curso de formación de formadores, que eran 20 y tantas personas en Andalucía, pero a la vez que se formaban tenían que montar un grupo, con lo cual ya teníamos los primeros grupos en marcha que retroalimentaban esa formación y mejoraban la estrategia poquito a poquito. Después se fueron haciendo cursos provinciales en el que se formó prácticamente al 80% de los trabajadores sociales sanitarios. Claro, ese 80% que se formó también montó grupos, con lo cual de una primera atacada ya en el 2012 teníamos pues aproximadamente 200 grupos, 100 y pico de grupos, con sus correspondientes personas participando en los grupos, porque claro, una media de 8 o 10 personas por grupo, pues era un porcentaje importante de población la que ya empezaba a beneficiarse de esta estrategia. Rápidamente cogió carrerilla hasta tal punto que se montó un sistema de información para poder evaluar por lo menos cuantitativamente la estrategia. Esta estrategia entró en objetivos de contrato programa, de manera que se evaluaba a la unidad de gestión clínica en función del cumplimiento de estos grupos, de la puesta en marcha de estos grupos en los centros de salud. Y eso, si no me equivoco, fue un hito. Un hito importante para nosotros, que una estrategia de promoción de la salud se incorporara en contrato programa, ¿no? De la manera que se incorporó. Totalmente. Fue un hito para nosotros y le dio una visibilidad con respecto a todos los profesionales del sistema, lo cual supuso un lanzamiento todavía mayor. Y ya a partir de ahí decidimos convertir esto en una verdadera red. Se montó una plataforma en la que los profesionales compartían los materiales, compartían información. Se montó el primer encuentro de profesionales, que supuso también un punto de inflexión en el sentido de que ya desde el primer momento, porque estamos hablando de 2013, o sea que había pasado prácticamente un año desde los primeros grupos, un año y pico, empezamos a valorar oportunidades de mejora y aciertos que estábamos teniendo. Claro, entre las oportunidades de mejora que surgieron de ese primer encuentro estaba el hecho de que necesitábamos poder demostrar, poder poner sobre la mesa la evidencia científica que esto tenía. Y fue cuando decidimos empezar a trabajar en un proyecto de investigación que midiera el impacto en la salud que estaba teniendo los grupos socioeducativos. Sí, claro, y ahí fue cuando nos pusimos en contacto, primero fue con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y desarrollamos un primer proyecto, sobre todo para elaborar un conjunto de cuestionarios que nos sirvieran para medir el impacto, como tú bien has comentado, ¿no? Tanto, digamos, en la salud y el bienestar de las mujeres, como en el propio sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos trabajando en un equipo intersectorial, y después, a través de un proyecto de investigación con financiación de la Consejería de Salud, nos aprobaron un proyecto mucho más amplio, que es el que estamos ahora mismo terminando, ¿no? De hecho, acabamos de terminar el trabajo de campo y ahora mismo estamos analizando la información y esperamos que los primeros datos puedan salir ahora en el mes de mayo, ¿no? Es un proyecto que lleva grupo control y grupo experimental. Son 15 grupos de mujeres repartidos por toda Andalucía, que tiene varias medidas, una medida antes de hacer los grupos, y 3 medidas post, una al mes, otra a los 6 meses y otra al año y medio.
con una serie de cuestionarios que sobre todo miden aspectos relacionados con los activos en salud, ¿no? Tanto individuales como comunitarios, ¿no? Individuales podemos hablar de estrategias de afrontamiento, asertividad, autoestima, etcétera, y todo lo que tiene que ver con los activos comunitarios, ¿no? Y muy especialmente lo que son las redes sociales que se establecen en el marco de los grupos, ¿no? Después también el proyecto lleva una parte de medición de consumo de servicios, que lo hacemos a través de la historia clínica. Hemos medido el año anterior al desarrollo de los GRUSE y el año posterior, donde medimos consumo de fármacos y sobre todo citas a tanto atención primaria como atención especializada. Y después lleva, digamos, la parte más cualitativa, ¿no? Con entrevistas en profundidad a un grupo de mujeres y con tres grupos focales con profesionales tanto de trabajo social como del resto de profesionales del sistema sanitario, ¿no? Como veis, es un proyecto amplio que yo creo que sí nos va a permitir conocer en qué grado estamos impactando en la salud y el bienestar de las mujeres, ¿no? Ya tenemos, hombre, la experiencia nos dice, y sobre todo de los estudios cualitativos que se han hecho previos, parece que aumenta el bienestar y la salud de las mujeres, ¿no? Pero bueno, hasta que no tengamos los datos no podremos confirmar esa hipótesis que tenemos en la cabeza, ¿no? Mientras estábamos inmersos en el estudio de investigación, surgió, digamos, la necesidad de ir abriendo los perfiles, ¿no? de la población que atendemos, ¿no? Como bien ha dicho Patricia, en un principio la estrategia se dirigió a mujeres y empezamos a ver qué perfil era el más prioritario como segundo grupo, ¿no? Coincidía con la crisis económica, ¿no? Estamos hablando de 2014, 2013, 2014 y bueno, la evidencia nos decía que los hombres, la crisis económica impacta en hombres y mujeres, pero en los hombres impacta de una manera mucho más especial, ¿no? Sobre todo por el rol productivo que tradicionalmente los hombres tienen, ¿no? Entonces empezamos a investigar, a buscar la evidencia sobre este tipo de estrategias destinadas a hombres y empezamos, hicimos un grupo de trabajo. Y inicialmente la estrategia se iba a dirigir a las consecuencias de la crisis económica, pero a medida que fuimos trabajando en el grupo y viendo otras experiencias, sobre todo una que se desarrolló en la Comunidad de Madrid y otras experiencias internacionales, veíamos que el enfoque de género volvía a ser el elemento digamos, crucial de la estrategia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el machismo hegemónico, ¿no? Todo lo que los hombres realmente pierden, ¿no? por no incorporarse al mundo emocional, ¿no? Entonces, al igual que hicimos con los primeros grupos de mujeres y el manual que sacamos, pues elaboramos una estrategia similar, ¿no? con hombres, ¿verdad, Patricia? Sí, prácticamente muy parecida. Sí. Iniciamos con un formado de formadores en el que hubo una serie de profesionales que se iban a encargar de formarse para después transmitir esa formación al resto de compañeros. Claro, esta formación iba muy enfocada al tema de desigualdades de género y cómo eso afecta al hombre, o sea, cómo el mandato de género afecta al hombre, qué pérdida, qué carencia está teniendo el hombre por no abarcar, como tú bien decías, sí, el mundo emocional en el que la mujer sí que parece estar incorporada. Pero claro, ya había aspectos que no trabajábamos en la formación, como es la metodología de trabajo en grupo, la metodología GRUSE. Eso ya no, porque los profesionales ya llevaban bastante recorrido en ese sentido y yo creo que no había nada que enseñarles. Pero esta formación que se empezó en cascada no se ha terminado. Sí, o sea que estamos ahora mismo... Todavía estamos en marcha. De hecho, el año pasado hicimos formación provincial en Almería, en Cádiz, en Córdoba, en Jaén y en Sevilla, y este año pues le tocará a las provincias que faltan, que son Huelva, Málaga, y en Sevilla probablemente hagamos una segunda edición porque la primera no terminó de abarcar a todos los profesionales que necesitábamos que se formaran. La única diferencia que ha tenido esta formación de hombres con respecto a
a la formación de mujeres es que, bueno, no había una segunda parte práctica de montar los grupos de forma obligatoria, que en los grupos de mujeres, la formación de mujeres, la formación de grupo era obligatoria. En los hombres eso no lo hemos implantado así porque entendemos que tiene una dificultad añadida, que es que el hombre reconozca esa necesidad emocional que tiene y pida ayuda participando en un grupo. Debido a esa dificultad que nosotros entendíamos que había, paramos ahí la formación solamente en la parte teórica. Pero bueno, esto es un reto que sigue en marcha. Seguimos con ese camino y bueno, no sé a dónde nos llevará. De momento hemos tenido a lo largo de estos 2 años aproximadamente unos 20 y tantos, 30 grupos, y aproximadamente habrán pasado por allí pues, unos 200 hombres. Bueno, ya eso yo creo que fue una sorpresa, ¿no? Pues yo recuerdo cuando iniciamos el trabajo para elaborar la guía de grupos con hombres, planteábamos un pilotaje de 4 grupos, ¿no? Y la sorpresa fue que el grupo de trabajo de profesionales que participó al final se lograron hacer 11 o 12 grupos, ¿no? 18. Y la sorpresa también fue el impacto que estos grupos tuvieron en los hombres participantes, ¿no? Era increíble ver, recuerdo una zona rural donde un grupo de hombres dedicados mayoritariamente a la agricultura, pues lloraban entre ellos, ¿no? Eso para mí fue como un elemento clave que creo que estamos dando en la diana, ¿no? Y creo que lo importante aquí es cómo acceder, ¿no?, a los hombres, pero una vez que los hombres están trabajando aspectos emocionales, bueno, la riqueza que se genera, ¿no?, entre ellos es fundamental, ¿no? Sí, yo de todas maneras, sobre todo destaco de esta estrategia que nos sobrepasa. O sea, quiero decir que va más rápido de lo que nosotros somos capaces de pensar en cómo evolucionar, porque los profesionales y la población la ha hecho suya y va a un ritmo casi vertiginoso, ¿no? Entonces, como reto para el futuro, como reto incluso para el presente, ¿no?, evidentemente la incorporación. Yo creo que uno de los retos más importantes es la incorporación de nuevos perfiles. Los hombres tenemos que seguir avanzando en ese sentido, pero tenemos que incorporar también a todo el colectivo que se sienta con criterios de desigualdad. O sea, todo, por ejemplo, estamos hablando de las personas mayores, que es un colectivo que tenemos que trabajar sí o sí, porque es una parte de la población cada vez más amplia. Pero bueno, los intentos que hemos hecho, los pilotajes que hemos hecho con colectivos en situación de o en riesgo de exclusión bastante grave, como las personas que ejercen la prostitución, que hicimos un proyecto con Médicos del Mundo, que bueno, tuvo sus pros y sus contras, porque bueno, es un colectivo muy específico al que costaba mucho llegar, pero del que hay un informe que podemos sacar muchos beneficios. Todo el trabajo que se está haciendo con población inmigrante, tanto un nuevo proyecto con Médicos del Mundo, como el trabajo que se hace desde, por ejemplo, desde el Distrito de Almería o desde el Distrito Poniente. Son experiencias que nos dicen que esto funciona con la población que tiene graves problemas de desigualdad, que le beneficia especialmente porque le hace tener esa mirada positiva de su entorno, ¿no?, y lo hace incorporarse a la sociedad. Se incorpora desde lo individual, se trabaja lo social, y eso hace que las personas se incorporen a un mundo en el que en principio están aparte, están excluidos. Y luego todos estos colectivos nos llevan sí o sí a trabajar de forma intersectorial, a trabajar con otros sectores, a trabajar desde una mirada amplia. Sí, no, ahí está claro, ¿no? Sí, bueno, ya en sí la estrategia, ya inicialmente se planteaba el trabajo intersectorial, el trabajo en red, pero bueno, si incorporamos nuevos perfiles, está claro, ¿no? Estamos hablando de perfiles de población que la mayoría no llegan a los centros de salud, ¿no?, que de alguna manera tenemos que desplazarnos a su entorno de vida y
Y para eso tenemos que contar con servicios sociales, con empleo, si queremos llegar, en este caso, por ejemplo, a grupos de hombres desempleados, a través de las corporaciones locales, a través de los planes de acción local en salud, que son claves, digamos, para el desarrollo de esta estrategia, ¿no? Para su implantación a nivel local, ¿no? Pues bueno, son los entornos locales donde hay más contactos con grupos, con la ciudadanía en general, pero sobre todo con determinados grupos de población con dificultades de acceso a los servicios, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos que buscar fórmulas de trabajo compartido, ¿no? Formas de trabajo en colaboración, ¿no? Hay varias experiencias ya, yo creo, en Andalucía, ¿no? De algunos cruces que se han hecho conjuntamente con servicios sociales, algunos cruces que se han hecho con algunas asociaciones que trabajan con personas inmigrantes, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos ya algunas experiencias, ¿no? Y después, por otro lado, también los propios sectores, por ejemplo, cuando hablamos de personas mayores, ¿no? Los centros de participación activa de personas mayores, ¿no? que dependen de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ellos desarrollan estrategias similares, ¿no? De promoción de la salud emocional, ¿no? Con lo cual, yo creo que no es nada complicado el ponernos en contacto y en trabajar en coordinación y elaborar estrategias conjuntas, ¿no? Y aparte de la intersectorialidad, yo creo otro elemento clave, que yo creo que en el que estamos ahora inmersos, el tema de la transversalidad dentro de los planes y programas que desarrollamos desde el ámbito sanitario, ¿no? Tenemos ya experiencia en Andalucía, por ejemplo, hay muchos grupos, cruces que han terminado haciendo, por ejemplo, el 1.000.000 de pasos, ¿no? O sea, aquí conectamos lo que es el bienestar emocional con la actividad física, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos avanzando hacia esa transversalidad, ¿no? Incorporar el bienestar emocional en las actividades y los programas de promoción de salud. Y, de hecho, la propia estrategia CRUSES, que antes dependía de alguna manera del Plan Integral de Salud Mental, ahora pasa, digamos, a estar en el marco del nuevo Plan de Vida Saludable que se está trabajando ahora en la Consejería de Salud, ¿no? Que aborda la actividad física, la alimentación saludable y el bienestar emocional, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que poco a poco vayamos desarrollando líneas transversales, donde el bienestar emocional sea un elemento más, ¿no? Y en eso, bueno, yo creo que el futuro es bastante prometedor, ¿no? Si abordamos, digamos, tanto la intersectorialidad como la transversalidad, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que el reto mayor yo creo que tenemos en cuanto a importancia y en cuanto quizá a dificultad es incorporar esa perspectiva de desigualdades y esa perspectiva salutogénica en todo el sistema sanitario. Quiero decir que todos los profesionales tienen que ser conscientes de que el abordaje de la salud en general tiene que ver también con un montón de factores sociales que controlamos relativamente y que no la podemos abordar solamente desde el punto de vista clínico, pero además no nos podemos centrar en el riesgo, tenemos que centrarnos en la parte positiva, en esa parte que hace que las personas sean felices, tengan mayor bienestar a pesar de todos sus determinantes sociales, ¿no? Y eso nos cuesta verlo, porque desde el punto de vista sanitario, ante un problema ponemos una solución. Entonces partimos siempre del problema. No partimos de soluciones que ya se están dando, de qué es lo que la población está haciendo para solucionarlo ella misma, sino de los problemas que nosotros vemos, de los problemas que se abordan desde el punto casi en el 90%, diría en el 80%, desde el punto de vista clínico, puro y duro, no sé cómo lo ves tú. No, claro, y de alguna manera estamos intentando dar respuestas médicas o respuestas sanitarias a necesidades que están fuera del sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los activos comunitarios, ¿no? O sea, ante determinadas situaciones ante determinadas dificultades de afrontamiento de la vida cotidiana, pues lo que a las personas les beneficia es contar con apoyos en la comunidad, ¿no? Y esos apoyos ni los tiene ni sabe cuáles son los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, para eso yo creo que hace falta un trabajo serio con la comunidad, ¿no? Buscando, digamos, haciendo lo que se llaman mapas de activos, desde la comunidad,
donde las personas ya saben cosas, recursos, elementos que le favorecen y que le benefician, ¿no? Y que perciben que le genera buena salud, ¿no? Entonces, eso está fuera del sistema sanitario. Entonces, como tú bien has dicho, aquí la formación y la sensibilización es clave, y teniendo en cuenta la presión asistencial con la que los profesionales están sometidos, ¿no? Entonces, este es un reto, yo creo que para nosotros, yo creo, uno de los más importantes, ¿no? Cómo vamos abriendo en esa presión asistencial que día a día los profesionales tienen que hacer frente, cómo abrimos ese hueco para esta mirada positiva a la salud, ¿no? Y cómo logramos, pues, llegar a la comunidad, ¿no? Utilizando, digamos, la expertez, digamos, si lo podemos decir así, que determinados agentes en la comunidad tienen, ¿no? Claro, o sea, y aprovecharnos de ellos, ¿no? La participación comunitaria aquí es clave, ¿no? Es clave. Sí, yo creo que es el elemento, digamos, que nos va a permitir, digamos, trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, y ya no partimos de cero, ¿no? Yo creo que ya hay un trabajo, como antes decíamos, yo creo que desde el 2010 así se vienen haciendo muchos proyectos, tanto, bueno, a nivel internacional, en España, pero aquí en Andalucía, y aquí, bueno, con un liderazgo importante por parte de esta Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Pues el modelo de activos poco a poco va llegando, ¿no? Y va llegando para quedarse, ¿no? Yo creo que es un buen momento, digamos, para que esto vaya entrando en el sistema, y en este caso, digamos, en el contexto de nuestra estrategia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que todo esto también va a beneficiar digamos, el que las derivaciones a nuestra estrategia por parte de los profesionales sea mayor, ¿no? Pero no solo en cantidad, ¿no? Sino en adaptación, ¿no? De los perfiles, ¿no? Esta estrategia se benefician personas que quieren, digamos, enriquecer, ¿no? y mantener su salud, ¿no? Desde una perspectiva positiva, ¿no? No centrándose en el síntoma, sino centrándose en aquellos aspectos que le condicionan su salud desde la visión más social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la formación y la sensibilización de los profesionales, y también de otros niveles de la organización, pues nos va a permitir, digamos, que realmente haya un mayor beneficio por parte de esta estrategia de los sectores de población que lo precisen, ¿no? Bueno, Patricia, yo creo que hemos hecho un breve repaso de lo que hemos avanzado, pero también hemos señalado todo el camino que nos queda por recorrer, ¿no? Pues sí, que es bastante, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.